En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición del día feriado por la Asunción de la Virgen. Hoy es lunes 20 de agosto de 2018. Esta es la emisión 18.250 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que cada una de tus visitas se convierta en uno de esos momentos en los que es inevitable una sonrisa. Porque sabes que vuelves a casa con todo lo que tenías en tu lista. Y porque te llevas un precio que te sirve. Un precio para ahorrar y seguir construyendo los sueños de tu familia. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Colombia es un país de gente comprometida, donde las madres demuestran su amor con los pequeños detalles que hacen de una casa un hogar, donde los trabajadores ponen su empeño dando lo mejor de sí mismos para construir un mejor futuro, y donde los sueños se realizan gracias a un emprendedor que nace para cumplirlos. Por eso IMUSA y Samurai, con su larga trayectoria en el país, respaldan cada paso que damos los colombianos, generando más de 1.500 empleos directos, apoyando el emprendimiento nacional y cumpliendo las exigencias de los consumidores. Group SER Colombia, apoyando a los colombianos. En Grupo BIOS, el propósito superior que nos inspira es el desarrollo del campo colombiano, para proveer alimento de calidad para todos. ¿Sabías que durante un día en TCC movilizamos aproximadamente 48.000 sobres y paquetes, transportamos más de 1.600 toneladas de carga, hacemos 100 operaciones aduaneras y recorremos los kilómetros equivalentes a darle 3 veces la vuelta al mundo? Somos expertos en logística. TCC cumple. Vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte. En la construcción de la mina en Buriticá, Continental Gold generará actualmente 2.700 empleos entre directos e indirectos. Continental Gold, minería moderna. La bodega con fama en el barrio El Perpetuo Socorro es el distrito creativo que une a los emprendedores y artistas de Medellín en un escenario para la co-creación y la innovación, que acoge a las empresas y organizaciones culturales en función de su desarrollo sostenible. Este mes, Festival de Creadores, en alianza con la Alcaldía de Medellín, el sábado 25 de agosto a las 10 de la mañana, y la Pola Social, espacio de conversación sobre emprendimiento social, el martes 28 a las 6 de la tarde. Más información en confama.com. Por concepto de impuestos y regalías, Continental Gold aportará 3 billones de pesos durante los 14 años de producción estimada de la mina. Continental Gold, minería moderna. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Ituango, Idea y Gobernación de Antioquia. Continental Gold desarrolla en Buriticá la primera mina moderna subterránea de oro a gran escala en Colombia. En el año 2020 estará produciendo 280.000 onzas de oro y generando 4.000 empleos. Continental Gold, minería moderna. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta a la invitada de esta mañana.
Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Estamos avanzando en el mes de agosto y nada mejor que aprovechar esta mañana para conversar con la ingeniera Natalia Gaviria Gómez. Ella es la directora científica en calidad encargada por ahora de la sede de investigaciones de la Universidad de Antioquia, la CIU. Doctora Natalia, bienvenida al Noticiero Económico Antioqueño. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos y hablemos como globalmente primero sobre un balance de lo que han sido los 15 años de la CIU. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de un balance de la CIU yo creo que es muy complejo y tenemos que tomar, digamos, los diferentes frentes y los objetivos que se planteó la CIU desde sus inicios, ¿cierto? La Universidad de Antioquia, pongámonos un poquito en contexto, la Universidad de Antioquia en el año 94 hizo un cambio en el Estatuto General y a partir de ese momento la universidad decidió incluir la investigación como uno de sus ejes misionales y volcó grandes esfuerzos a fortalecer ese eje misional. La universidad tiene más de 200 años, pero hasta ese momento había estado mucho más enfocada en docencia, había algunos inicios de investigación en algunas áreas, pero a partir del 94 la universidad ya declaró la investigación como uno de sus ejes misionales. Y eso trajo unas consecuencias. Una de las consecuencias o una de las formas en que la universidad buscó materializar ese esfuerzo en investigación es la CIU, la sede de investigación universitaria. ¿Qué es lo que se busca con la CIU? La universidad, usted decía ahorita que es un proyecto que tiene más de 20 años, sí, porque la universidad decidió construir una sede enfocada únicamente en ese eje misional, y esa es la CIU. Entonces, si bien el edificio tiene únicamente 15 años, el proyecto empezó hace más o menos 20 años, con la construcción, toda la proyección de este edificio, que más que un edificio a mí me gusta verlo como el proyecto académico líder en investigación en la Universidad de Antioquia. Entonces la Universidad de Antioquia construyó este edificio con el fin de fortalecer los grupos que en ese momento estaban más clasificados en las más altas categorías de Colciencias, 36, 37 grupos se vinieron entonces para la sede de investigación de la universidad a partir del año 2003, del año 2004, empezaron a trasladarse todos, la sede está hoy completamente llena y pues yo creo que los resultados en términos de producción de nuevo conocimiento han sido bastante positivos para los grupos, para la universidad y para la misma sociedad. Otro de los objetivos que buscaba la universidad era no solo promover esos grupos, sino la interacción en los grupos. Digamos que el ejercicio de investigación se concibe no solamente como un ejercicio en una disciplina, sino ojalá un ejercicio inter, multi e incluso transdisciplinar. Entonces la CIU concibió espacios no solamente para el desarrollo de cada uno de los grupos, sino para el desarrollo conjunto entre los grupos, para que pudiera haber, digamos, esa colaboración y esa sinergia entre los grupos que se vinieron para la CIU, que trabajan en diversas áreas de investigación. Pues hecha esta descripción, ingeniera Natalia, entonces, cuando usted dice que ya la sede está pues completa, de aquí, por ejemplo, ¿qué resultados tangibles han salido y sobre todo que se puedan aplicar en el sector productivo de la economía, máxime teniendo en cuenta pues que investigar no es una tarea de un día para otro, sino que exige mucha paciencia? Perfecto. A ver, a mí me da miedo siempre hablar de proyectos específicos porque son muchos los que se quedan por fuera. Uh-huh. Y le voy a hablar de algunos puntuales que se me vienen en este momento a la mente, no solamente en el sector productivo, sino incluso en general en la sociedad. Entonces, le voy a hablar de algunos proyectos en particulares, no solo que impactan no solo la sociedad, sino el sector productivo. Como le decía ahora, en la sede están instalados grupos de investigación de diferentes áreas. Hay grupos de investigación del área de la salud, de las ingenierías. En ingeniería tenemos de ingeniería ambiental, tenemos grupos de ciencias de los materiales, tenemos grupos de física, tenemos grupos del área de ciencias sociales. Entonces voy a mencionarle algunos proyectos, como le decía, que se me vienen a la cabeza. Yo creo que en la ciudad de Medellín
Todos hemos oído de los mosquitos con Wolbachia, de los mosquitos del dengue. Ese es un proyecto muy interesante que sale de un grupo que reside aquí en la ciudad, que se llama el PSET. Entonces, ese es un proyecto que tiene un impacto directo en la sociedad y obviamente en la salud pública de no solo de Medellín, sino ojalá del resto del país. El PSET también, por ejemplo, ha manejado un proyecto en el departamento del Amazonas, precisamente para concientizar a la población. Es un proyecto que parece más educativo y es un proyecto hermoso porque tiene mucho de formación y de trabajo con las comunidades. Cómo debemos prevenir el dengue, algunas medidas básicas para prevenir el dengue de forma bastante didáctica. Proyectos, por ejemplo, del área de ingeniería, le puedo mencionar un proyecto de celdas solares. Es un proyecto que ya lleva varios años, en el que ha participado la universidad con algunas empresas en la producción de celdas solares, donde incluso se han hecho trabajos con las comunidades, con escuelas, etcétera, instalando energía solar, pues celdas de energía solar, energía alternativa en las comunidades. Hay un proyecto en este momento también muy importante del Grupo de Neurociencias de Antioquia, que es el proyecto de prevención de Alzheimer. Es un proyecto que también tiene un impacto directo en la comunidad y en particular en Antioquia, donde hay unas condiciones genéticas específicas, tiene un impacto bien interesante y es un proyecto pues que trasciende la universidad, obviamente. Tenemos otro proyecto que a mí me ha parecido muy bonito, que se maneja entre dos grupos de investigación de la CIU, que se llama el proyecto U-Incluye, que es un proyecto que busca que la universidad le abra sus puertas a personas que tienen alguna discapacidad, ¿cierto? Entonces, están buscando la inclusión de estas personas en un ámbito como el universitario. Hay un grupo que trabaja, el de genética y regeneración de cáncer, hay un grupo que trabaja en regeneración y es un grupo que trabaja con salamandras. De hecho, en la CIU hay una población de salamandras que está en este momento en vías de extinción. Es una población que tenemos que cuidar y son proyectos que, si bien no han logrado todavía trascender en productos específicos, sí tienen, digamos, un potencial bien interesante. Entonces, esos son simplemente algunas muestras de algunos proyectos que se me vienen en este momento a la mente. Doctora Natalia, pues de acuerdo con lo que usted está explicando también, yo me acuerdo que hace unos pocos años precisamente destacábamos de un grupo de investigaciones de acá de la CIU todo este trabajo con la producción como una especie de ungüento precisamente para el tema de la leishmaniasis, y este fue galardonado con el premio Germán Saldarriaga del Valle, un estímulo bien interesante. Y recordemos que el premio Germán Saldarriaga pues está en este momento en proceso también de selección de trabajos para adjudicar un premio que estimula bastante a los investigadores. Con lo que usted ha dicho, y sabiendo que Medellín, por ejemplo, camina ahora una ruta de la innovación como tal que nos promueven, ¿queda espacio de pronto en algún lado para acomodar científicos e investigadores que quieran aportar nuevas experiencias? ¿Queda espacio físico o intelectual? Espacio físico no nos queda en la CIU. Es decir, en este momento, como yo le decía, la sede está llena. La sede está llena, sin embargo, espacio académico siempre hay. Espacio académico siempre hay y hemos tratado de generar precisamente esos espacios desde la CIU, donde podamos compartir con otros grupos, donde podamos interactuar con otros grupos, y de hecho se han logrado interacciones bien interesantes. En este momento la Universidad de Antioquia tiene muchos más grupos en categoría 1 de Colciencias que los que hay hoy en la CIU. Cuando la CIU empezó hace 15 años, básicamente se trasladaron los grupos a 1, ¿cierto? En este momento la universidad, si no estoy mal, tiene alrededor de 64, 65 grupos en la categoría 1. La financiación, por ejemplo, normalmente del trabajo de los investigadores, ¿cómo se logra? Esa es una labor muy ardua que tiene que hacer cada uno de los investigadores. ¿Cómo se logra? Se logra haciendo propuestas de investigación. Yo lo digo de manera como si fuera muy sencillo, pero eso no es en absoluto sencillo. Los grupos tienen que estar muy alerta, yo digo con el radar prendido de manera permanente, en búsqueda
de potenciales financiadores. Nuestro mayor financiador en Colombia en general para ciencia y tecnología es Colciencias. Digamos, los recursos de financiación se concentran alrededor de Colciencias. Sin embargo, todos sabemos que los recursos de Colciencias, el presupuesto de Colciencias se ha ido disminuyendo. Y eso también ha presentado un reto para los investigadores porque nos ha puesto a mirar hacia otras fuentes. Entonces, Colciencias ha sido una fuente importante, pero últimamente, por ejemplo, los dineros que se asignan al Fondo Nacional de Regalías para investigación son otra fuente importante también de ingreso para los grupos. La misma Universidad de Antioquia dedica unos recursos que para una universidad pública son bastante importantes, dedica unos recursos anuales para financiación de proyectos de investigación. No solo se financian proyectos de investigación, sino que se asignan también unos dineros para la sostenibilidad transversal de los grupos, porque los grupos tienen que mantener una dinámica que implica dinero. Entonces, ¿cómo conseguir dinero? Ese es un trabajo muy arduo al que los investigadores dedican un tiempo muy importante y que muchas veces no es productivo, no es fructífero, porque la tasa de aceptación de propuestas está cada vez menor, por cuenta primero de que hay cada vez menos recursos y cada vez hay más grupos de investigación, no solo en la Universidad de Antioquia, sino en otras universidades del país, lo cual pues también es muy positivo, pues es muy bueno que haya más gente dedicada a la generación de conocimiento en el país. Cuando hablamos precisamente de financiación, ¿qué tanto juega aquí la cooperación internacional, que suele por épocas ser generosa? Para algunos grupos es bastante importante. Sin embargo, uno tiene que tener en cuenta que también la competencia a nivel internacional también es compleja y no siempre es tan fácil participar en esos proyectos. En particular, por ejemplo, el proyecto de Alzheimer y el proyecto del dengue, algunos proyectos de algunos grupos de química también tienen financiación y cofinanciación internacional. Muchas veces los profesores van construyendo redes en las universidades donde han hecho sus posgrados o donde tienen, digamos, colegas que trabajan en el mismo tema. Entonces se forman las redes internacionales y a partir de esas redes internacionales se pueden buscar recursos, bien sea en la Unión Europea, bien sea en Estados Unidos, como les decía, por ejemplo, el proyecto de Alzheimer, el proyecto del dengue, tienen financiación internacional bien importante. Infortunadamente para otros grupos es mucho más complejo conseguir ese tipo de financiaciones, pero la formación de redes es realmente muy, muy importante, un aspecto clave en eso. Liguemos estos conceptos con esta otra idea. En materia de convenios o de intercambios con centros similares en otras partes, ¿qué puede usted contarnos desde la sede de investigaciones de la Universidad de Antioquia? Los convenios y los intercambios se dan de diferentes formas. Los convenios se dan desde el nivel institucional, es decir, desde el nivel directivo de las instituciones, y se materializan en el nivel de los investigadores. Entonces, los grupos de investigación de la sede y de la universidad tienen a su disposición, digamos, un abanico muy amplio de posibles convenios que la universidad ya ha ido firmando. ¿Cuáles se me vienen a la cabeza que se han materializado? Por ejemplo, con la Universidad de Purdue. Con la Universidad de Purdue, la universidad ha manejado una relación bastante buena y se ha trabajado de manera muy cercana, por ejemplo, en el tema de la nanotecnología. Por ejemplo, en el tema, hay un proyecto para celdas acústicas para el mosquito Aedes aegypti. Hay otro proyecto de ciencia de los materiales también relacionado con la Universidad de Purdue, también con grupos de aquí de la CIU. Por otro lado, acabamos entonces de ganarnos una convocatoria de ecosistemas científicos, en particular es la convocatoria de Colombia Científica, que es financiada con dineros del Banco Mundial, en el que participan varios grupos de la CIU, varios grupos de Ciudad Universitaria, 10 instituciones de educación colombianas, 7 empresas y 8 universidades de nivel internacional. Entonces, digamos que todos estos proyectos nos permiten fortalecer esas redes internacionales.
Protocolariamente, pues se han celebrado los 15 años de la CIU, pero ¿qué esperar para los próximos 15 años en un escenario de mediano plazo? Ojalá yo tuviera certeza de lo que pudiéramos esperar. Yo le puedo decir cuáles serían mis sueños. Mis sueños serían terminar de consolidar o seguir consolidando el proceso académico de la CIU. Es decir, seguir consolidando estas redes, seguir consolidando estos proyectos de investigación, los proyectos colaborativos, seguir fortaleciendo los grupos. Y yo le digo, mi mayor sueño es tener la CIU ampliada para dentro de 15 años. Ojalá en 15 años estemos celebrando los 30 años de esta sede y los 15 de otra nueva, o los 10 de otra nueva, porque ya no hay tiempo de que se construya pues para tener 15 años, pero el sueño mío sería que la universidad siguiera apostando firmemente al tema de la investigación, y yo pienso que los resultados de la CIU han sido muy positivos. La CIU ha sido un ejemplo. Yo creo que este es un proyecto pionero y en su momento fue un proyecto muy arriesgado por parte de la Universidad de Antioquia. Pero yo creo que cuando uno analiza los frutos que ha dado la CIU, uno mira el crecimiento que han tenido los grupos que están aquí en términos de formación de estudiantes, el impacto, digamos, de las publicaciones, del conocimiento, o sea, en términos de productos de conocimiento, de artículos, de patentes, etcétera, es importante y yo esperaría que, dado que la universidad, como le decía, tiene muchos más grupos en este momento, en las más altas categorías de Colciencias, ojalá sigamos apostándole firmemente a la investigación, y como le decía, no impacta únicamente el eje misional de la investigación. Los grupos que residen en la CIU impactan claramente los otros ejes misionales, como son la docencia. Por la CIU han pasado más o menos 3.000 estudiantes entre maestría, doctorado y pregrado, lo cual es un número que a mí me parece bastante interesante, y también impacta pues el eje, obviamente, de la extensión. Entonces, ese sería mi sueño, seguir creciendo la CIU. Doctora Natalia, la universidad pues ha sido pionera en la investigación en el país, y desde acá, por ejemplo, ¿qué aspectos de colaboración se intuyen o se ha podido hacer con otras universidades y otras instituciones del país? Pues como le decía, en este momento se materializó la alianza, que se llama la Alianza Seneca, que fue la que se ganó Colombia Científica, donde hay relación directa con otras universidades del país, con 10 universidades más. Esta es una alianza donde hay universidades acreditadas y universidades no acreditadas. Entonces se busca también impactar en las no acreditadas y hacer una transferencia de metodologías, de conocimientos, etcétera, también a aquellas universidades de regiones apartadas, donde pueda haber, digamos, esa sinergia. Por otro lado, es importante destacar, por ejemplo, el Max Planck. Es decir, no vive el grupo en este momento en la CIU, pero tenemos una relación directa con el grupo Max Planck, que, digamos, está instalado en Ruta N, pero de ahí también se visualiza una relación internacional bien interesante. Desde la universidad también se está forjando en este momento una relación importante con el CERN en Ginebra. Entonces eso también, digamos, a nivel internacional es otro tema que se está, digamos, liderando. Desde afuera, ¿usted cómo ve o qué fortalezas le ve a los grupos de investigación? Vea, los grupos de investigación tienen, digamos, varias fortalezas. La primera es, los grupos de la CIU tienen acceso a una infraestructura que infortunadamente no todos los grupos de la universidad tienen a la mano, y ni siquiera todos los grupos del país. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la CIU tenemos una plataforma de microscopía que es única en el país, ¿cierto? Entonces, esa es una fortaleza que es bien interesante para los grupos de cierta área. Yo también puedo hablar, por ejemplo, de que la CIU tiene una organización administrativa que ha permitido
cierta agilidad en comparación, pues digamos, con otros procesos para los grupos que aquí residen. Sin embargo, yo creo que la fortaleza más grande que yo veo en los grupos de investigación es el capital humano. Yo creo que en Colombia mucha plata no hay dedicada a investigación. Infortunadamente, pues no hay mucho